Nuestra bodega con Camporreales y conmigo, pues es un placer y de verdad os lo agradezco. Cuando me lo dijeron, el tema era cómo dirigir una cata, cómo hacer, de qué hablar, porque podemos hablar muy técnicos o muy de la historia o venderos el vino, que claro, voy a intentar vender para que compréis este vino, por supuesto, pero no es el motivo. El motivo es probar vinos de otras zonas y otros proyectos diferentes a los que estáis acostumbrados aquí cerca. Y de hecho van a venir otras bodegas que van a ser diferentes. Yo siempre digo, y como sabéis, he estado dando cursos de cata y conferencias durante muchos años, que lo bonito del vino no es que es como una competición a ver quién es mejor. A mí lo de las puntuaciones, los premios y tal está bien, pero al final lo bonito del vino es la variedad. Como yo les digo a mis alumnos cuando me preguntan cuál es el mejor vino, cuál es el que tomo yo, les digo que esto es como viajar, ¿no? Te puede gustar mucho París y viajar siempre a París, entonces a ti no te gusta viajar, te gusta París. Pasa igual con el vino, si tú siempre tomas el mismo vino, al final no eres un amante del vino y de hecho vosotros lo estáis demostrando intentando traer cosas diferentes. Ha comentado Felipe que éramos cooperativas, seguimos siendo cooperativas, y ahora voy a reivindicar un par de cosas sobre cooperativas y sobre una variedad de dudas que quería. A principios de los 2000 las cooperativas estaban muy mal vistas, mezclábamos todo, llegaban todos los agricultores que eran los socios, todas las blancas juntas, todas las tintas juntas y a vender por grado y ya está. Entonces tenía muy mala imagen y salir afuera era muy complicado, y sobre todo llegar a un país, no sé, Estados Unidos o Japón, y decir cooperativa Nuestra Señora del Rosario, y luego llegaba otro a Bodega Muga, era mucho más fácil, o sea, había muchos motivos. Pero ahora reivindico esto y además se está poniendo de moda volver al sistema colaborativo, mantener la gente en sus pueblos, en sus campos, o sea, aquí en Valdepeñas también, en toda La Mancha, en toda España, porque al final si no se le paga bien al agricultor se va a trabajar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, donde sea, o fuera de España, y creo que es una labor que el mantener estas cooperativas, que el propio agricultor pueda tener un medio de vida, no solo para sobrevivir como antes, que le pagaban la uva lo más barato posible y tenía que irse, sino que puede alimentar una familia o incluso dar estudios a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso crea que vertebremos una zona como puede ser la Mancha, una zona agrícola, aparte de otras industrias que han ido apareciendo. Entonces, la economía circular que empezó con las cooperativas está bien enfocada, pero estaba mal enfocada por la forma de elaboración, es decir, no había una selección de las uvas, las cooperativas eran un poco un totum revolutum de que todo el mundo opinaba, como si yo tengo el Banco Santander, todos los que tienen acciones tienen que opinar a ver quién le da una hipoteca o no, se tienen que reunir para dar una hipoteca a uno. Un ejemplo, pues eso pasa en las cooperativas, para contratar a un enólogo, para contratar unas barricas, tenían que juntarse todo, entonces al final no era viable. Ahora se están profesionalizando, están dándoles la dirección a un grupo que han elegido por sus profesionales, pues tanto enólogos, ingenieros, economistas, marketing, etcétera, igual que una empresa normal. Tú eres socio, eres cooperativista, pero solo llevan la uva y ellos te dicen, como incluso ahora se han dado cuenta que vendiéndolo fuera, vendiendo embotellados, nosotros somos de la cooperativa que mayor tanto por ciento de embotellado vendemos, es decir, estamos por 7,5 millones de botellas que producimos 21 millones de litros, hay otras cooperativas mucho mayores como Virgen de las Viñas, que tienen 200 millones de kilos, etcétera, o Manzanares 120, etcétera, pero claro, venden 10 millones de botellas, ¿verdad? Para que se note en el bolsillo del agricultor tienes que
tener una proporción más alta y sobre todo darle valor a los vinos. Vamos a hablar de los vinos y sobre todo quería hacer otra reivindicación sobre una uva que es la Irene. Hoy no la he traído, tenía que haber traído, para reivindicar tenía que haber traído esa bandera, ¿no? Pero es que estamos haciendo una Irene con fermentación en barrica que no me ha atrevido a traerlo porque se lo comentaba en media, traerlo, usarlo, pero tenía que llenarlo de depósitos, estaba en rama, no se sabe qué es en rama, que no está filtrado, que no está estabilizado, entonces turbio, se puede catar y además es un ejercicio de cata perfecto, porque, pero no me ha atrevido. Pero la variedad de uva Irene, y era de las uvas más plantadas en el mundo, porque estaba aquí en esta zona, el problema que había es que pues, no se le daba su valor, se cogía, mientras, por ejemplo, la Cencibelo Tempranillo, que hoy vamos a sacar 3 tempranillos, por lo cual también va a ser un ejercicio de cata bastante interesante, pues se empezó a seleccionar, se traía en cajas o en remolques más pequeños, se seleccionaba cuál era, cuándo había que cogerla, etcétera, etcétera. Y la Irene, pues como se iba mucho a destilado, era muchos graneles, pues se metía todo, no llegaba alguna como tritis, etcétera, etcétera. Pues entonces cuando probas una Irene, dices, joder, es que la Irene es malo, es que estaba mal hecho, mal elaborado. Es decir, yo siempre explico en los cursos de cata que los vinos dependen de 3 cosas. Una es la fruta, que la fruta es la uva, pues puede ser, pero no solo por la variedad de uva, que te da diferentes tonos pues de colores, de aromas, de envejecimiento, etcétera, sino de cómo la hemos tratado. Otra de las esquinas es la localización, es decir, no es lo mismo tener una Irene o un Cabernet Sauvignon en Burdeos que en Valdepeñas o en Jerez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el suelo, la localización te da 2 cosas, el tipo de suelo y el clima. Y la tercera es el método de elaboración. El método de elaboración que ya casi todos sabemos elaborar bien, hay unos técnicos buenísimos, pero no solo el método de elaboración, cómo se hace el vino, cuáles son las técnicas, pues en barrica, depósito de acero inoxidable, levaduras seleccionadas o madre, etcétera, etcétera, sino también el cómo lo hago, con qué cuidado, cuándo lo cojo, cuándo antiguamente, pues yo soy manchego también, pues se iba a vendimiar cuando podíamos, un fin de semana se venían tus primos de Barcelona, de Madrid, pues ayudaban a tal, entonces no, tenía que vendimiar cuando el técnico te decía que la maduración estaba óptima y muy rápido, entonces teníamos muchísimas hectáreas y empezabas un 1 de septiembre, acababas a mitad de octubre y la maduración era totalmente diferente. Ahora eso se está cambiando. Entonces, cuando digo esas 3 esquinas, este triángulo, en el método de elaboración también digo el dinero que tenemos, las posibilidades de cuidar o no cuidar. Entonces, la variedad de uva Irene me parece que es una de las que tiene un potencial enorme. De hecho, por ejemplo, otra de las que estaban denostadas, como era la Palomino Fino en Jerez, ahora se está demostrando que no solo es para vinos generosos, sino que se están haciendo unos blancos estupendos, pero hay que cuidarlos. Y la Irene va a darnos en el futuro muy buenos resultados, no solo a nosotros, que los vamos a hacer con fermentación y crianza en barrica, sino que ya hay algo buenísimo, no voy a decir un nombre, pero bueno, sí, lo podéis investigar. Vamos a hacer una cata, bueno, tenemos como 15 tipos de vinos en la bodega, de diferentes variedades locales, como Irene, Macabeo, y también hoy estáis probando ya una que es Viognier. Y es elaboración en depósitos de acero inoxidable fresco, sin tener que pasar por barrica, y es un vino ecológico. También es otra de las cosas que es tendencia ahora, que muchas veces dices, bueno, es moda, no es moda, bueno, primero ya lo va pidiendo el mercado, por lo cual siempre nos tenemos que adaptar al mercado. Si no somos pioneros en algo, si no descubrimos algo, al final tenemos que seguir al mercado. Esto no estamos descubriendo. El tema, yo todo lo que voy a decir aquí es mi opinión, entonces luego podemos
podemos debatir lo bonito del vino, cada uno tiene su opinión, a uno le gusta más fresco, otro con más barrica, al otro de una denominación de origen muy apelación lo que tiene control de que es conocer, y es una variedad de uva que da unos vinos, pues lo que nos gustaba es que fuesen frescos, que eran como agua, entrasen ligeros, etcétera, etcétera. Y luego se descubrió que había variedades como la Bolello, Valdeorras, que también a principios de los años 90 empezó a recuperarse, ahora es toda una moda, o Chardonnay, o esta Viognier que se usaba también muchas veces como uvas para darle ese volumen, esa grasa, etcétera. En este caso nosotros buscamos directamente, bueno, es un amarillo no pálido, no llega, no ya ha perdido lo verdoso,